continuamente, o sea, un pensamiento recurrente o frecuentemente pensemos en la resurrección de Jesucristo. Ahora, siempre habrá preguntas producto del razonamiento humano y que son contrarias a la fe, y a veces se presentan con ironía y con sarcasmo, tratan de ridiculizar la resurrección. Ahora, les pido que me acompañen por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 22, y ahí vemos exactamente, hoy se finaliza lo que se conoce como Semana Mayor. Yo no le llamo Semana Santa, porque parece que la gente tuviera licencia para pecar. Es cuando hay más desenfreno, cuando hay más alcohol, cuando la gente, las playas se llenan, cuando incluso tristemente muchos cristianos lo agarran como días de diversión y de relax, cuando realmente deberían ser días de recogimiento espiritual, de meditación y de un profundo agradecimiento a nuestro Dios. Y no quiero decir con esto que seamos tradicionalistas o que rayemos en lo religioso, pero sí el respeto y la honra se la debemos a nuestro Dios. Y por eso le llamo Semana Mayor, porque a nivel general de Santa no tiene nada, pero sí es la semana más importante para nosotros, y culmina hoy, culmina el domingo, pero inicia desde el domingo anterior, que aquí no lo celebramos, algunas iglesias lo hacen, que es el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero el miércoles de esta semana es cuando esto se da en el templo de Jerusalén, y los saduceos, queriendo ridiculizar a Cristo, le hacen una pregunta, y adivinen sobre qué, sobre la resurrección. Entonces voy a leer aquí el Mateo capítulo 22, como les mencionaba, y dice 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, aquí está la ironía, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El asunto no es si hemos escuchado o no la resurrección. Todos sabemos que hoy es domingo de resurrección. Yo ahorita pasé acá por la rotonda de la Plaza Juárez, vengo por acá, y está lleno ahí también. Y también, que ¿saben qué? Andan vestidos de blanco. No somos los únicos. Y en muchas partes y en otras iglesias también hay mucha gente que incluso más temprano que nosotros, desde las 6 están ahí. Entonces el asunto no es que no sepamos qué es resurrección, y tampoco no sepamos qué es de Cristo, pero hay que estudiar esto más a fondo. Incluso si usted checa con cuidado los evangelios, solamente 2 hablan del nacimiento de Cristo, que es Mateo y Lucas, pero todos hablan de su resurrección, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí vemos lo importante, y el apóstol San Pablo toma todo un capítulo en 1 Corintios, capítulo 15, para hablar acerca de la esperanza bienaventurada, que es la resurrección de nosotros gracias a la resurrección de Cristo. Así que los saduceos le preguntaron a Cristo en el templo de Jerusalén el miércoles respecto a la resurrección. Más adelante el apóstol Pablo, y usted lo puede checar en su casa, por eso le pregunto que si continuamente pensamos en esto o sabemos dónde está. Si usted checa con cuidado Hechos capítulo 17, cuando Pablo predica en Atenas, y dice el escritor sagrado, que es Lucas, que cuando él ya va con Pablo estaba completamente entregado a la predicación, y en el Areópago, donde estaban los filósofos, los grandes pensadores, la cuna clásica de la sabiduría antigua, que era Grecia, él les empieza a hablar acerca de Cristo. Pero ¿qué creen? Cuando empieza a hablar de la resurrección de entre los muertos de Cristo, los griegos se burlaron de él. Y todo iba bien hasta que habló ¿qué? De la resurrección. Y yo agradezco a mi hermano pastor la oportunidad que me da. Dije, bueno, podemos hablar de los pasajes históricos, pero tenemos que ver con lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida y con nuestra entrega, y el resultado de que Cristo está vivo, y vivo debe estar en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra manera de vivir. Esa es la victoria, y esa es la fe que vence al mundo, porque nuestra fe, que es la que vence al mundo, es la fe que cree que Cristo resucitó de los muertos.
y por esa fe vivimos, le obedecemos, creemos y no nos importa lo que la gente diga, mas sí lo que Dios se agrade de nosotros. Esa es la resurrección y la victoria que el Señor quiere en nosotros. Ahora, vamos a ver con cuidado la respuesta de Cristo respecto a la resurrección, porque la respuesta de Cristo aclara, es la base de la verdad y también nuestro fundamento como fe, y tiene trascendencia eterna. Es muy importante esta respuesta. En primer lugar, los saduceos buscaron a Cristo con una pregunta que planearon. Era una pregunta hipotética, hermanos. Muchas de las preguntas que nos hacen no son reales, son hipotéticas. A mí cuando me preguntan siempre les contesto, bueno, espérame, ¿es de veras o es hipotética? Ah, no, es que no. O sea, ¿pasó o te estás imaginando? No, es que ¿qué tal si pasa? Bueno, échatela, es hipotética. Yo también te puedo contestar hipotéticamente, pero no, te voy a contestar con la Biblia. A Cristo le hicieron una pregunta hipotética y Él no les contestó hipotéticamente, es decir, una imaginación, una cosa que se supone o se cree que pudo haber sucedido y que no hay las bases para hacerlo, porque le traen el caso de algo que está basado en un mandamiento de Moisés y luego lo trasladan a la resurrección. Y la Biblia dice desde el principio, aquel día vinieron a Él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y Cristo sabía esto. 2 días después nuestro Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario por mis pecados y por los pecados de todos nosotros, pero el miércoles les contestó así. Esto es lo importante. Cristo contesta de la siguiente manera: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál era el plan de los saduceos? ¿Por qué la gente ridiculiza la resurrección de Cristo y no lo cree? Primero, porque quiere ridiculizar nuestra fe. Segundo, porque se cree que somos demasiado tontos como para creer esta historia. Y segundo, porque humanamente no se puede aceptar. Y si a eso vamos, tiene razón. Pero si consideramos las palabras del Divino Maestro, vamos a ver que no. ¿Quiénes eran los saduceos? Es importante esto. ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Por qué lo menciona la Biblia? Bueno, los saduceos eran líderes religiosos y hombres importantes. Eran poderosos más que los fariseos, porque era realmente la clase dominante política, económicamente de los tiempos de Cristo. Eran muy influyentes. También eran contrarios a los escribas y los fariseos, principalmente por esto. Por lo que eran contrarios era porque no creían en la resurrección. ¿Podríamos afirmar que eran personas cultas y preparadas? Claro que sí, pero sin fe verdadera. Eran moralmente reconocidos, pero sin una relación íntima con Dios, y eso también es verdad. Podríamos decir que eran exitosos económica, social y políticamente, pero incrédulos a Cristo y su Evangelio. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántas personas que tienen estas características conocemos hoy en día? ¿Cuántas personas como los saduceos conocemos y viven con nosotros hoy en día? Son cultos y preparados, pero sin fe verdadera. Son moralmente reconocidos, pero sin una relación íntima con Dios. Y son exitosos económica, social y políticamente también, pero no creen en Cristo y en su Evangelio. Es importante este relato. Y en Mateo capítulo 22, versículo 29, el Señor Jesucristo le responde. Fíjese cómo responde el Señor Jesucristo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Ya con esto echó por tierra su pregunta hipotética. Pero respecto a la resurrección de los muertos, fíjense bien, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Son palabras de Cristo, lo que fue dicho por Dios cuando dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, yo soy Dios de vivos. ¿Y qué? Y no de muertos. Este argumento, o en este argumento, con estas palabras, Cristo apela ¿a qué? ¿De qué echa mano? Al poder de Dios. Estamos aquí reunidos, hermanos, por un hecho milagroso del poder infinito de Dios. Por eso estamos aquí,
Por eso cantamos el coro, Él vive y reina. Por eso lo cantamos, porque es el poder de Dios que hace que esto suceda. El no conocer la resurrección es producto de razonamiento lógico de nuestra humanidad. Ahora, el hecho de la muerte física es inevitable. Es más, en la mañana el hermano leyó Corintios 15, pero si llegamos hasta el capítulo 24, dice que Cristo es primicias de los que resucitaron, es hecho. ¿Por qué primicias? ¿Por qué el primero? ¿Qué acaso Elías no resucitó en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Qué acaso no Eliseo resucitó personas también allá en el segundo de Reyes? Incluso Pablo y Pedro resucitaron personas en el Nuevo Testamento. Cristo mismo resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. A lo menos eso dicen los evangelios. Pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Y ellos todavía no han resucitado. Cristo murió una vez y solamente una vez resucitó. La resurrección, hermanos, habla de la transformación milagrosa y poderosa de nuestros cuerpos. Es la esperanza de que los que creemos en Cristo, que resucitaremos porque creemos en el poder de Dios. Si usted no cree en el poder de Dios, usted no cree en la resurrección. No tiene caso que sea cristiano. Yo una vez le digo, ni que se apunte a todas las actividades de la iglesia, no tiene sentido. Si usted no cree eso, no pierda el tiempo, porque sería perderlo. ¿Qué esperanza tiene o qué beneficio tiene si todo lo que hago para Dios con amor y con entrega termina cuando llegue a la tumba? No tiene fundamento. Yo no pondría mi empeño ni mi entrega en algo así. Seríamos como los que dice Santiago, comamos y moramos, que mañana moriremos. Pero no es así. Los cristianos creemos según lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento de la resurrección. Ahora, ¿cómo debemos creer en la resurrección? Esto es importante. Usted pregúntele a un testigo de Jehová cómo resucitó Cristo y se va a quedar asombrado de que no es lo que estamos diciendo aquí. Es más, es una de las preguntas que nunca han podido contestar bien. Nosotros creemos en la resurrección ¿qué? Corporal del Señor Jesucristo. Y fíjense una cosa, hermanos, leyendo los evangelios, yo me doy cuenta que las Marías eran varias, las hermanas de las primeras cristianas, que fueron al sepulcro y que se cree, y que por eso nosotros decimos que fueron las primeras que llegaron al sepulcro, y es cierto, porque así lo dice la Biblia. Ellas no creían que Cristo había resucitado. Ahorita qué bueno que nos acordamos de ellas, pero honestamente no creían. Igual que nosotros no creíamos en Dios hasta que nos hablaron de Él. Es lo mismo. Ellas iban a preparar el cuerpo, porque si hubieran creído que hubiera resucitado, ni a la tumba hubieran ido. Ellos le dijeron, ¿dónde pusieron el cuerpo? Fue lo que preguntaron ellas. Si ustedes checan con cuidado y leen así abriendo bien los ojos, es lo que ellos dicen, no nomás así rápido. O sea, ¿dónde pusieron el cuerpo? Es decir, este no resucitó. Los discípulos dijeron, ya terminó todo, y estaban como temerosos. Es más, Cristo va y se mete a donde están y cruza las paredes porque tenían miedo a los líderes judíos. Y es increíble pensar de que ninguno de los que seguían a Cristo creyeron que había resucitado. Chéquenlo con cuidado en los evangelios. Ni las Marías, ni los discípulos, ni los apóstoles. Es más, tristemente, y vamos a verlo nosotros aquí de una vez en el evangelio, como vamos a Juan capítulo 20. Ahorita el hermano leyó una parte de este evangelio. Y fíjense lo que vamos a ver. Y no debería pasar eso con nosotros. No debería pasar eso con nosotros.
se acordaron mejor de las palabras de Cristo sus enemigos que los que creían en Él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que gente que no tiene una fe verdadera llene los templos a las 6 de la mañana y nosotros lleguemos tarde? Yo me apunto que llegué temprano porque andaba arreglando la puerta de abajo que ayer vimos yo y Torres, pero yo me quedé asombrado. A las 6 de la mañana estaba lleno. Fíjense lo que hicieron ellos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro. Aquí en el 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aún no habían entendido que resucitara de los muertos. Y son entonces los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, los que hicieron el complot para matar a Cristo, que le dijeron a Pilato: oye, nos acordamos que este agitador, cuando estaba vivo, dijo que iba a resucitar, y no sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y entonces empiecen a predicar que sí resucitó, porque ellos no creían tampoco en ello, así que mejor manda una guardia. Y por eso pusieron la guardia. ¿A solicitud de quién? De los incrédulos que se habían acordado de que Cristo había dicho que iba a resucitar. Y pone la guardia. Y la guardia después presencia la resurrección poderosa del Señor Jesucristo, porque la piedra es removida y con el poder de Dios resucita. Y luego después van y no batallaron mucho, ¿verdad? Porque los soldados no son muy honestos, que digamos, los sobornaron y se empezó a correr el rumor que sí, que los discípulos temerosos habían ido de noche, les habían dado una golpiza a los soldados y habían resucitado. Entonces, los cristianos, según la Biblia, ¿en qué debemos creer? ¿Qué pasó? Lo siguiente, hermanos: Cristo Jesús nació con un milagro, nació en Belén. Cristo Jesús terminó con un milagro, resucitó de entre los muertos. Creemos y predicamos que Cristo resucitó corporalmente entre los muertos. La respuesta es de que mucha gente está esperando solamente que hablemos nosotros de una tradición. Pero ¿cómo van a creer en un Cristo vivo si nuestras vidas no demuestran vida espiritual? Ese es el tema en el cual deberíamos de pensar, regocijarnos, alegrarnos, y tenemos todas las ventajas para vivir glorificando a Dios. Por eso podemos cantar con gozo: Él vive. Sí, hermanos, Él vive. Nos equivocamos, sí, pero Él vive. A veces cometemos errores, sí, pero Él vive y me puede levantar de vuelta. A veces no he servido a Dios como corresponde, pero Él vive y yo quiero servirlo. A veces ya he dejado de leer la Biblia, pero Él vive, y por amor a Dios y por mi sinceridad, Él me va a levantar. Eso que está muerto en mí va a ser lo que viva. La adoración, el servicio, la entrega, independientemente de la tradición o no tradición, Él vive. Él vive, Jesucristo vive. Ese es el mensaje importante. En 1 Corintios capítulo 15, 1 al 18, da todas las evidencias de la resurrección. Ahí usted las puede leer, están todas ahí. Todo lo que depende, para terminar, de la resurrección de Cristo. ¿Qué depende de la resurrección de Cristo? Bueno, la resurrección de Jesucristo es esencial para la fe de los cristianos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 18. Yo lo mencioné brevemente, pero vamos a leer mejor las palabras del escritor sagrado y vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 15, y ahí con sus vistas, por favor, les pido que me acompañen y me sigan ahí en su lugar. 1 Corintios 12 al 18. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero no es así, hermanos. De hecho, el capítulo 15 de 1 Corintios se escribió para refutar la creencia de los tiempos bíblicos de los griegos, de que cuando uno muere, el alma se convierte en algo incorpóreo y así se queda en ese estado permanentemente. ¿Y qué es incorpóreo? Pues que no tiene cuerpo. Es como insalubre. ¿Qué es, doctor? Que no es sano. Es lo que ellos creen. No, Cristo resucitó con poder, con su cuerpo, tanto que le dijo a Tomás: mira, aquí están mis manos y el costado. Y él entonces, arrepentido por su incredulidad, le dijo: mi Señor, mi Dios. La resurrección de Jesucristo garantiza la nuestra. Si Cristo resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a resucitar en el día postrero. Y quiero que terminemos en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Romanos capítulo 10, 8 y 9.